Amén. Mis hermanos, seguramente a muchos de nosotros nos gusta el deporte. Levante la mano a quien le gusta el deporte. Pensé que eran más personas que les gusta el deporte. Pero bueno, así hay algunos que no les guste. Probablemente tengan, así sea, un escaso conocimiento de lo que es un equipo deportivo. Si nosotros pensamos en el fútbol, que es mi deporte favorito, quisiera que podamos pensar, imaginarnos por un momento un equipo de fútbol cuyo dueño ha ascendido a Primera División. Primera División es la liga más competitiva del fútbol. El dueño de este club quiere que su equipo sea el mejor de todos. Ya ha superado una etapa, pero ahora en esa liga más competitiva quiere que su equipo sea el mejor de todos. De modo que lo primero que hace es buscar y designar un cuerpo técnico del equipo. Un cuerpo técnico de élite, el cual va a ayudar al equipo, por supuesto, a llegar a la cima y cumplir los logros que se quiere. El dueño reúne a todo el cuerpo técnico, a todo el equipo, y le da o le coloca una misión especial a cada uno. Uno será el director técnico, uno será el utilero, uno será el entrenador físico, uno será el psicólogo deportivo, uno será el que administre las finanzas, etcétera, ¿no? Cada uno tiene un rol vital para poder llevar al equipo a poder no solamente ganar la liga, sino ser un equipo integralmente establecido para mantenerse en el tiempo. Ahora bien, en un equipo no solamente se necesita el cuerpo técnico y demás especialistas, ¿verdad que no? ¿Qué más se necesita? Los jugadores, por supuesto. Porque no son el cuerpo técnico los que tienen que salir al campo a jugar. Y a pesar de que el equipo va a ganar y se mantendrá en el tiempo con la ayuda de ellos, su trabajo no es jugar. El trabajo de jugar es de los atletas, de los futbolistas, en este caso. El cuerpo técnico entonces entrena a cada jugador para que ellos dominen su posición específica, para que eliminen los errores, para que maximicen su rendimiento, para que puedan comer bien, para que puedan descansar bien, para que puedan estar preparados para afrontar la presión de una liga de alto rendimiento, etcétera. Y ahora sí, luego de eso, entonces los jugadores son los que salen a la cancha y ejecutan todo lo que han aprendido del cuerpo técnico. Cada uno tiene un rol. Algunos son defensas, uno es portero, algunos son mediocampistas, otros son atacantes. Cada uno hace su trabajo, pero el éxito del equipo depende de algo, y es que todos jueguen. No juega uno, no juegan dos, son 11 jugadores. Todos juegan y tienen la misma meta y necesitan de todos para llegar. Tienen que ser un equipo lo suficientemente maduro y unido para llegar a la meta y demostrar que pueden ser ese equipo que el dueño quiere que sea. Esta analogía, hermanos, nos ayuda a conectar con lo que el apóstol Pablo está tratando de llevar a los Efesios en el capítulo 4, y pueden irlo buscando allí en sus Biblias. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, dio dones ministeriales a la iglesia para equipar a los creyentes con el fin de que, llevando a cabo toda la obra del ministerio, puedan lograr la madurez, la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el dueño es quien establece cómo se harán las cosas. El cuerpo técnico hace su función, cumple su función. Los atletas cumplen su función y todo eso se armoniza para llegar a la meta final. Lo mismo pasa con la iglesia. Cristo establece los dones, establece quienes fundamentan, establece quienes capacitan y establece quienes realizan la obra, para que todo eso entonces en conjunto ayude a los creyentes a crecer en todo sentido hasta parecernos más y más a Él para la gloria de Dios. Así que leamos ahora sí juntos Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el 16. Dice la bendita palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. El título de nuestro sermón es Diversidad que edifica. Diversidad que edifica. Y es justo de eso lo que el apóstol Pablo está llevando a los efesios, en cómo la diversidad de dones que Cristo ha dado a la iglesia ayuda para que ésta pueda crecer mediante el funcionamiento adecuado de cada uno. Y no estamos hablando necesariamente, hermanos, de crecimiento en número, y lo vamos a atender un poco más adelante con detalle. Pero para decirlo en otras palabras y que pueda quedar en nuestras mentes a lo largo del sermón, el argumento planteado para nosotros es que la iglesia es edificada según el funcionamiento activo de cada miembro. Lo tienen allí, voy a repetirlo. La iglesia es edificada según el funcionamiento activo de cada miembro. Y veremos en nuestro texto una estructura de dos partes. Vamos a ver en el verso 11 y 12 la provisión y la función de los dones ministeriales. Y los versículos del 13 al 16 vamos a ver el resultado del funcionamiento correcto de cada don. El resultado final del funcionamiento correcto y adecuado de cada don. Entonces, hermanos, desde el versículo 1 del capítulo 4, que hablábamos un poco de eso en el campamento, Pablo viene planteando una idea clara para los efesios. Y esa idea es acerca de la unidad que Dios ha establecido a través de Jesucristo. Algo de eso aprendíamos, como decía en el campamento. Esa unidad de la que habla Pablo es algo que ya ocurrió desde el mismo momento en que Jesucristo, por medio de su sangre, derribó la pared intermedia que dividía a los pueblos. Entonces, ya no hay ahora separación para los que están en Cristo. Ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay ni blancos ni negros, ya no hay venezolanos y extranjeros. Hay un solo cuerpo en el Señor. Él los ha convertido en un solo cuerpo. Y esa es la luz de esa realidad que Pablo entonces exhorta a los creyentes a preservar. Vemos los primeros versos cuando él dice que preserven la unidad del Espíritu, esa unidad que Dios ya estableció, viviendo de una manera digna, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Todo esto con el fin de preservar la unidad que ya Dios estableció. Ahora bien, esa unidad no significa uniformidad. Es decir, dentro del pueblo no todos son iguales y no todos tienen los mismos dones. Hay diversidad. Cuando vamos al versículo 7 y 8 de allí mismo en Efesios 4, dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, verso 8 dice, y aquí Pablo cita el Salmo 68, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. En versión NTV está más claro, dice que Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese mismo pueblo que Dios ha unido a través de Cristo, no todos son iguales, como dije, no todos tienen los mismos dones, no todos tienen las mismas capacidades, somos todos distintos, pero somos un solo cuerpo. De modo que la unidad que nosotros debemos preservar, la debemos preservar en medio de nuestras diferencias. Y he ahí el reto, porque todos somos distintos, tenemos diferencias, pensamos distinto, pero somos un solo cuerpo. Entonces, preservar la unidad no parece tan sencillo como podemos pensar. Así que debemos preservar en medio de nuestras diferencias, pero a la vez debemos funcionar correctamente según el don que Cristo nos ha dado.
Jesús, según quiso, dio una dosis de gracia a cada uno de nosotros, a cada uno de los suyos. Dio dones particulares con el propósito de que fueran utilizados para el bienestar de los demás. En otras palabras, el don que tú y yo tenemos no es para nuestro propio deleite, no es para nuestra gloria. El don que hemos recibido de parte del Señor es para beneficio de nuestros hermanos, para beneficio de la iglesia. Si eres nariz, no puedes pretender ser oído. Si eres ojo, no puedes pretender ser pie. Todos somos distintos y tenemos una función en particular. Cada uno tiene un don especial que Cristo dio para la edificación del pueblo. Y en nuestro texto, Pablo menciona los primeros regalos, o como dicen algunos teólogos, los hombres dones. Dio hombres dones a la iglesia para su edificación. Vamos al versículo 11 y veamos cómo comienza Pablo diciendo: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, y no es que estos dones sean más importantes que otros, ni que están en un nivel superior que los otros, porque si al caso vamos, un equipo de fútbol no puede cumplir su función si no está todo engranado, ¿verdad que sí? No solamente pueden estar los jugadores y ya, necesitan de un cuerpo técnico. Al igual que no puede haber solamente un cuerpo técnico en el equipo, necesitan de los jugadores. Todo es necesario. Nosotros podríamos pensar que lo más importante son los jugadores, pero en verdad uno depende del otro. Todo es necesario. Lo mismo pasa en la iglesia. No es que estos ministerios sean los más importantes, pero definitivamente cumplen un rol bien particular y un rol vital, porque de allí se va desprendiendo todo para que la iglesia pueda crecer adecuadamente. Entonces, en primer lugar, Pablo menciona al primer grupo de los apóstoles y los profetas. Un tema bien controversial el día de hoy, ¿verdad? Bien controversial. Pero hermanos, la Biblia es clara cuando dice que los apóstoles y los profetas fueron el fundamento de la iglesia. Fueron los que pusieron el cimiento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Versículo 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, hermanos, los apóstoles y los profetas, o los apóstoles, fueron los encomendados para revelar a la iglesia la voluntad permanente de Cristo. Y los profetas eran aquellos quienes traían revelación de Dios cuando el Nuevo Testamento no estaba completo. Sin embargo, al estar cerrado el canon de las Escrituras, ya estos oficios quedan absueltos. Ya no es necesario, no hay más apóstoles, no hay más profetas. Bueno, pero pastor, ¿cómo que no? Pues, si ser apóstol significa fundador de iglesia, entonces ¿cómo que eso no está vigente el día de hoy? Ciertamente, la palabra apóstol significa enviado a, es lo que significa. De modo que hoy en día nosotros podríamos pensar en los misioneros que van y plantan iglesias. Sin embargo, todos nosotros también sabemos y vemos que los que dicen ser apóstoles hoy en día no necesariamente se manejan de esa manera. Se ven a sí mismos más bien como alguien con un ministerio superior a todos los demás. De hecho, tildan este título de mega apóstoles. Es como algo que la Biblia, por supuesto, no aprueba. Dicen ser superiores a todos los demás. Viven un evangelio totalmente tergiversado de la realidad bíblica. Empezando por llamarse a sí mismos apóstoles de Jesucristo, cuando es claro que ese oficio estaba destinado a los 12, incluyendo Matías, que había sustituido a Judas, y posteriormente el apóstol Pablo, que había sido encomendado de una manera bien especial. ¿Y cuál era entonces el llamado principal de ellos? Bueno, poner los cimientos de la iglesia. Es decir, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios y dar confirmación de esa palabra por medio de señales, milagros y prodigios. Pero hermanos, ¿cuántas veces se ponen los cimientos en una edificación? Varias veces. Y hay ingenieros aquí. ¿El fundamento se coloca 2 veces? Una vez. Una vez es el fundamento. Los cimientos de la iglesia, hermanos, están aquí. Aquí.
Esta es la realidad apostólica y profética. Está cerrado ya el canon de las Escrituras. Nosotros, la iglesia, estamos fundamentados en esa verdad apostólica que fue revelada por el Señor mismo, por el mismo Señor Jesús, quien dice el pasaje que es la piedra angular. No hacen falta más apóstoles, no hacen falta más profetas, porque la revelación de Dios ya está completa. Amén. Ahora, lo que sí sigue necesitando la iglesia, porque Cristo así lo ha dispuesto, son los otros regalos que menciona Pablo. Dice que hay evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas que básicamente seríamos todos si pensamos en el sentido de que todos deberíamos evangelizar. Entonces, en cierto modo, todos podríamos ser evangelistas, pero hay, digamos, esta verdad o este don que Dios ha dado de manera particular a algunos para expresar o proclamar la verdad del evangelio de una manera bien particular o de una manera más amplia que el resto de la iglesia. Su servicio, digamos, es más fuerte, más efectivo, está en llevar el evangelio a las naciones. Y los pastores y maestros, que se entiende mejor como un solo ministerio, son los encargados de llevar a cabo su ministerio en iglesias locales, cuidando a la grey de Dios, pero también enseñando fielmente la palabra revelada. Por eso los pastores son maestros. De hecho, es uno de los requisitos en Timoteo, en Tito. Los pastores deben ser aptos para enseñar. Así que lo vemos como uno solo. Entonces los pastores pastorean la grey, la cuidan, pero también la enseñan y la capacitan para vivir la voluntad del Señor. Hermanos, veíamos la función de los apóstoles y los profetas dentro de la obra de la iglesia. Pusieron la base, a partir de ahí toda la iglesia se va edificando. Ahora, en cuanto a los pastores, miren lo que dice el versículo 12. Dice que ellos están a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué hacen los pastores según el texto? Capacitan. ¿A quiénes capacitan? A los santos, a los creyentes, a la iglesia, al pueblo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o en otras palabras, para el servicio integral de la iglesia. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, 4 preguntas planteadas y respondidas en un solo versículo. Entonces, ¿son los pastores los encargados de la obra del ministerio? Y aquí la frase que ya Pastor Julián hizo famosa en esta iglesia, sí y no, o sí, pero no. Sí, pero no es. Sí, pero no. Sí, porque los pastores son parte de la obra del ministerio, cumpliendo su rol según el don otorgado por el Señor, pero no porque los pastores no son los únicos encargados de toda la obra del ministerio. Es por eso que el texto dice que ellos capacitan a la iglesia para que la iglesia pueda hacer lo que tiene que hacer. Así que no son los pastores los que hacen toda la obra. Nosotros cumplimos un rol, al igual que todos ustedes cumplen un rol para la edificación de la iglesia. Los pastores son como esos entrenadores, usando la analogía deportiva que hacíamos al principio. Su trabajo es asegurar que cada creyente esté totalmente equipado y totalmente ajustado a su posición dentro del cuerpo de Cristo, eliminando las fallas y maximizando su función. Esto con la finalidad de que la iglesia sea una iglesia saludable, donde cada miembro es un ministro, por supuesto distinto a los que predican la palabra, pero son ministros que usan sus dones para el área indicada. Así que, hermanos, una iglesia saludable es aquella donde los creyentes son capaces de servir, consolar, enseñar y evangelizar por sí mismos, no dependiendo de que los pastores lo hagan. Así que, hermanos, dejemos de pensar que el trabajo es solamente de los pastores o de los líderes. Dejemos de pensar eso. No es así. Los pastores no son los únicos encargados de llevar la palabra, de evangelizar. Los pastores no son los únicos que tienen que ir y llevar palabras de aliento. No son los únicos que tienen que ir a los hospitales y visitar a los enfermos. No son los únicos. Es la iglesia. Son ustedes los que están escuchando, los que tienen que realizar la obra del ministerio. Ya saquemos de una vez por todas la idea de que solamente venimos a escuchar, a aprender y ya. Nosotros nos reunimos cada domingo con un propósito, poner en acción el don de Dios para bendecir a mis hermanos.
Y no pensemos en los servicios quizás más visibles o más activos. Piensa en cosas sencillas, como dar ánimo al que lo necesita, como tener misericordia de quien necesita, como ofrendar generosamente si Dios te ha dado la capacidad y te ha bendecido, conectar con las personas que nos visitan, ayudar a las personas mayores con alguna dolencia o con lo que requiera, orar por tus hermanos, exhortar a tus hermanos en la verdad. Es trabajo de la iglesia, no solamente de los pastores. Si hay que exhortar a alguien, ok, llamemos al pastor para que lo exhorte. Si hay que enseñarle a alguien o hay que predicar el evangelio a alguien nuevo, vamos a llamar al pastor para que le predique. Hermanos, olvidémonos de eso. Es la iglesia la que está llamada a realizar ese trabajo. Ahora, ¿estas cosas deben hacer a los pastores también? Sí, definitivamente sí. Pero no solamente los pastores. De hecho, no principalmente los pastores, principalmente la iglesia. Ese es el enfoque del texto. Principalmente los hermanos. Recordemos lo que dice Hechos 6. Aquí en Hechos 6, cuando se discutía acerca de lo desentendidas que estaban siendo las viudas de la iglesia, los 12 apóstoles reunieron al cuerpo y le dijeron lo siguiente. Hechos capítulo 6, pueden leerlo conmigo en sus Biblias también. Hechos capítulo 6, del versículo 1, dice: por aquellos días, a multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ese era el problema que estaba pasando. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, miren lo que les dicen los apóstoles: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, si aquí no se está hablando o no se trata de superioridad o de jerarquía, se trata de roles, dones que Dios dio a cada uno según Él quiso. Dones específicos que cada uno tiene que cumplir. Un cuerpo no sería cuerpo si solamente tiene brazos, o si solamente tiene ojos, o si solamente tiene dedos, ¿verdad que no? Serían miembros aislados. Un cuerpo es un cuerpo porque tiene muchos miembros que funcionan individualmente, pero que hacen funcionar a la vez al cuerpo entero. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios, algo nos explicaba el pastor Julián al principio. Pablo dice en 1 Corintios, al final, él pregunta y dice esto: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? Por supuesto que no. El rol de los pastores y maestros es claro: capacitar a los santos. Y la función de los santos está clara también: llevar a cabo la obra del ministerio. Esa palabra capacitar se traduce como equipar. Es decir, nosotros los pastores estamos llamados a enseñar, a capacitar a la iglesia, a darle las herramientas necesarias para que ellos puedan servir de una manera correcta, o para que todos, mediante el correcto uso de sus dones, sean más eficaces en el servicio a sus hermanos. De eso se trata. Alguien decía que los dones dados por Cristo son eficaces no cuando los líderes hacen todo, sino cuando logran el perfeccionamiento de los santos, permitiendo así una edificación eficaz del cuerpo de Cristo. No cuando los líderes hacen todo, sino cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer. La labor de los pastores no es minúscula, es una tremenda responsabilidad, hermanos, importante, pero delicada también. Por eso Hebreos capítulo 13 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Una iglesia que quiere llevar a cabo el ministerio, sirviendo eficazmente según el don que Dios, Cristo, les ha dado, definitivamente debe dejarse guiar por sus pastores, exponerse a la capacitación pastoral, estimando, respetando su labor, a la obediencia de la palabra. Hermanos, y con esto yo no quiero
exaltar quizás nuestra posición pastoral, para nada, estoy muy lejos de eso, sino que nos demos cuenta de que cada uno cumple un rol dentro del cuerpo. Eso es lo que quiero que todos entendamos. Cada uno cumple un rol. Y a pesar de que los pastores jueguen un papel vital dentro de la congregación, si los creyentes no llevan a cabo la obra del ministerio, de nada sirve. Todos en conjunto, cada uno depende del otro, cada uno depende del otro. Y si llegamos a pensar de casualidad que el trabajo pastoral es muy importante, entonces, hermanos, ahora veamos cuán importante es la función de todos aquellos que tienen que llevar a cabo el ministerio. Veamos el resultado final del funcionamiento correcto de cada don, la segunda parte de nuestra estructura, que dicho sea de paso es la porción final de esta porción de la palabra. Leamos el verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿saben cuál debe ser la meta de cada uno de nosotros? ¿Has preguntado cuál debe ser la meta de cada uno de nosotros dentro de la iglesia? Madurar espiritualmente para ser cada vez más semejantes a Cristo. Allí debemos apuntar, que todos vayamos a parecernos más y más a Jesús. La voluntad de Dios para ti y para mí es que crezcamos progresivamente hasta parecernos más a Cristo, es lo que dice Romanos. La meta no es llegar a ser una iglesia súper grande, con muchos miembros, y bueno, y si eso pasa, amén. Pero la meta de todos nosotros es que la iglesia, o la meta está dirigida a que todos juntos podamos ser más como Jesús. Esa es la meta. La idea es que todos juntos seamos solícitos, diligentes en preservar la unidad del Espíritu y podamos trabajar arduamente para llegar a la unidad de la fe, de una sana doctrina, de un evangelio claro, de un pleno conocimiento de Jesús. Y aquí se trata de un conocimiento profundo, hermanos, de la persona de Jesús. Me refiero a estudiar tanto, pero tanto a Jesús, que nuestro único anhelo sea parecernos más a Él. Es un entendimiento profundo de verdad de quién es Cristo. Y esto sí implica doctrina. Y esto sí implica estudiar fielmente la palabra con la guía de la iglesia y de sus pastores. Así que el estudio serio de la verdad, de la palabra, nos ayudará a comprender más al Señor y a tener una teología sólida y robusta para no ser como esos que describe el versículo 14. Dice, entonces ya no seremos como niños que están ¿qué? Sacudidos por las olas, llevados de aquí y de para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermanos, vemos aquí claramente el peligro de ser inmaduro espiritualmente. Vemos el peligro de no estar anclados en la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Vemos el peligro de no tener una base sólida sobre la cual nosotros poder vivir nuestra fe. Es peligroso. El peligro radica en que podríamos estar inclinados a aceptar cualquier doctrina, a aceptar lo que sea que cualquiera venga y nos lo diga y no tener un criterio bíblico sólido para poder estar firmes. Hermanos, ¿cuántos falsos maestros, cuántos vemos hoy enseñando errores doctrinales, interpretaciones fuera de contexto de la palabra de Dios? ¿Cuántos? Muchos, muchísimos. Lamentablemente son la mayoría, muchos. Pero ¿saben qué es peor aún? Que hay muchos asintiendo con su cabeza y diciendo amén a todo lo que le dicen. Eso es mucho peor. No son como los creyentes de Berea, que el mismo Pablo les predicaba y ellos decían, está bien Pablo, pero ya va, déjame verificar si de verdad lo que está diciendo es así. No, prefieren decir amén y decir sí a todo lo que dicen. Por eso yo soy tan insistente con ustedes, hermanos, es que traigamos nuestra Biblia y que podamos ver con nuestros propios ojos la verdad de Dios. No se trata de que digan amén a los pastores que están aquí, se trata de que verdad entiendan lo que Cristo dice en su palabra. Estas personas son, como dice el versículo 14, son como niños, sacudidos, engañados. Hay hombres malvados, hermanos, afuera queriendo engañar de verdad,
Quieren llevar a las personas a un entendimiento vacío, tergiversado del evangelio, empoderándolos con mensajes positivos y emocionales y sacando provecho de su nobleza para llenar sus bolsillos, lo cual es mucho peor. De eso debemos cuidarnos y de eso debemos cuidar a nuestros hermanos, todos juntos. Los pastores capacitan y guían en la verdad, cuidando a toda la grey, pero la iglesia debe luchar incansablemente para que todos podamos lograr la madurez y tener un fundamento apostólico sólido sobre el cual seguir edificando. Por eso dice el verso 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, bien unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce ¿qué? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El verso 15 empieza diciendo, más bien, ¿qué nos deja ver esto? Hay un contraste aquí. No seremos como niños sacudidos y engañados por el error, más bien creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, Cristo. Esta es la meta final, crecer, no en número, crecer en carácter, crecer en madurez. La iglesia es edificada según el funcionamiento activo de cada miembro. Y dice el texto que creceremos cuando hablamos la verdad en amor, y esto es interesante e importante también. Se refiere aquí a la verdad del evangelio. La iglesia está llamada a rechazar la falsedad, la enseñanza errónea y adherirse a la verdad, la cual debe ser comunicada, pero con un pequeño detalle que sin él nada tiene sentido. ¿Sabe cuál es? El amor. ¿Cómo Pablo introduce aquí esta perla que todos debemos tener en nuestra mente siempre? La práctica tiene su eficacia máxima cuando se proclama en amor. Pero esto será posible cuando el creyente haya logrado su madurez, sea un creyente maduro en el Señor, con una sana doctrina, con una sólida verdad. Alguien que ha nacido de nuevo y conoce verdaderamente a Dios, es alguien que entiende que sin amor nada sirve de nada. Puedes tener toda la teología que te dé la gana, pero si no tienes amor, no sirve, no glorifica al Padre. Es la idea que Pablo da en 1 Corintios, hablando justamente, o igualmente, mejor dicho, en el contexto de los dones. Él decía que toda la iglesia debía anhelar los mejores dones al final del capítulo 12. Todos deberían anhelar los mejores dones, pero que hay algo mucho mejor que ellos deberían desear y anhelar, mucho mejor, el amor. Y el capítulo 13 de 1 Corintios empieza a dar la idea de que si no tenemos amor, nada somos. Podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos tener lo que queramos, podemos tener los mejores dones y aún así no tener absolutamente nada. Es lo que dice Pablo. Toda la verdad, toda la doctrina, absolutamente todo lo que podamos enseñar, hablar, debe estar impregnado por el amor. Porque el que no ama, según 1 Juan capítulo 4, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es la verdad en amor, según nuestro texto, que hará que podamos crecer en todos los aspectos que es Cristo. Hermanos, la realidad de nuestro crecimiento personal es verdad que se encuentra en una relación íntima y estrecha con el Señor, pero a su vez el crecimiento de la iglesia se encuentra cuando cada miembro se esfuerza en poner en práctica todo eso que recibe de su intimidad con el Señor. Él es la fuente de los dones. Él es quien otorga los dones a la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño del equipo. Cuando Él murió en la cruz y al tercer día resucitó, proclamó su victoria sobre la muerte y ascendió a los cielos, donde ahora está a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas. Por eso Cristo es la cabeza. Él compró con su preciosa y bendita sangre nuestra vida, uniéndonos por medio de su sacrificio,
en un solo pueblo para su gloria. Él nos redimió de nuestra antigua manera de vivir y nos bendijo con dones espirituales, con dones ministeriales para poder tener amor y servicio sacrificial por nuestros hermanos. Así el mundo conocerá que somos sus discípulos, dice, por el amor, por la manera en la que nosotros nos amamos. Y ahora, hermanos, la iglesia que Él ha comprado con su sangre debe funcionar como un solo cuerpo que se edifica y que crece según el funcionamiento correcto de cada uno. Verso 16, de quien todo el cuerpo, y no se desvíen tanto con las palabras aquí técnicas, quizás una equivalencia dinámica nos ayuda más, pero dice que todo el cuerpo, estando bien ajustado, bien unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, es claro que el crecimiento y madurez de la iglesia solamente es posible en el contexto de la unidad y del amor, bajo un liderazgo divino y bíblicamente establecido. Si todos estamos bien ajustados, unidos por la sangre de Jesús y funcionamos según nuestros dones de una manera activa, entonces todos creceremos en amor. Ese es el resumen de este pasaje. Así que, hermano, hermana, no vengas a la reunión de la iglesia como un mero espectador. No vengas como decía el pastor Sugel, como un consumista pasivo que quiere solo recibir e irse con el tanque lleno. No vengas a la reunión de la iglesia para llenarte de conocimiento y poderte sentir bien cantando las alabanzas. Eso está bien y eso va a suceder porque Dios así lo ha diseñado. Él nos ha dado gozo en medio de la alabanza y nos ha dado la capacidad no solamente de poder exponernos a la palabra, sino de poder discernirla, de poder tener el conocimiento que necesitamos por medio de la predicación fiel de ella. Pero, hermano, no vengas como si las personas que están a tu lado no fueran tu familia. Ven dispuesto a llevar a cabo la obra del ministerio. En el campamento lo decíamos y les decía que se miraran los unos a los otros. No vengas a la iglesia, no vengas a la reunión de la iglesia pensando que tienes aquí amigos o panas. Tienes a tu familia literalmente, que ha sido constituida tu familia por la sangre de Jesús. Así que ven dispuesto a llevar a cabo la obra del ministerio. Identifica tu don. Pregúntate, ¿cómo estoy contribuyendo activamente en mi iglesia local? ¿Cómo estoy amando y sirviendo a mis hermanos? ¿Cómo estoy practicando lo que he aprendido de la predicación de la palabra? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy contribuyendo? Hermano, sé intencional en tu participación. No esperes que los pastores, líderes o hermanos más maduros hagan todo. Participa activamente tú. Visita al enfermo tú. Da ánimo al que lo necesita tú. Apoya en lo que se requiera en el templo tú. No te quedes con los brazos cruzados. Tu cuerpo te necesita. Eres importante en el cuerpo. Haz la obra tú. Pero ¿sabes qué es lo más importante en esto? Que dicho sea de paso, debería ser tácito, debería estar más que claro. Pero lo más importante es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que seamos intencionales en congregarnos fielmente para estimularnos en amor los unos a los otros, para estimularnos a las buenas obras los unos a los otros, para poder exhortarnos los unos a los otros y así poder seguir creciendo en el Señor. Es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. Él está diciendo básicamente, ¿saben qué? El día se acerca. Mientras más avanza la vida, más cerca está Jesús de venir. Y por eso, él dice y exhorta, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. No dejes que la vida te consuma tanto y te canse tanto que tú pienses que puedes descansar un domingo, el día del Señor. Hermano, entiende algo, el domingo debe ser el día más importante de tu vida entera, el día más intocable de tu vida, porque es el Dios de los cielos
quien te convoca a reunirte con sus santos para que puedas amarlos y servirles. Es Dios quien te convoca. Es Dios quien te dice, congrégate y estimula a tus hermanos al amor y a las buenas obras. No somos los pastores que te pedimos que vengas a congregarte. Es Dios quien te dice, no dejes de congregarte. Anda, ve, sirve a tus hermanos, ámalos, exponte a la palabra, canta alabanza con tus hermanos. Es una convocatoria del Señor. Si estás cansado de la semana, hermano, cánsate más el domingo. A tu jefe tú no le puedes decir que estás cansado y que no puedes ir. Tienes que ir a trabajar y ya. ¿Al Señor sí le vas a decir que estás cansado? ¿A Él le dirás que estás cansado y que no puedes asistir a su convocatoria? Oh Señor, me siento muy mal, no puedo ir hoy. Al Dios que te rescató y que te dio una identidad verdadera y que te unió a un pueblo, a ese Dios, ¿eres capaz de decirle que no puedes ir a su convocatoria? Hermanos, es algo digno de razonar profundamente. Lucha, esfuérzate para que el día del Señor no sea algo que puedes reemplazar con facilidad. Esfuérzate de verdad, verdad. Y cierro con esta frase que alguien sabiamente decía. Él decía lo siguiente: el sermón del domingo en la mañana no es la línea final del ministerio de la palabra, sino la línea de arranque. Es a partir de ahí que todo empieza. Cuando los hermanos escuchan y son capacitados con la verdad y tienen la exhortación clara para poder actuar. Aquí empieza todo. Pero una vez el pastor se baje de este púlpito y cierre su Biblia, ahí empieza. Ahí nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido. De modo que esa palabra fielmente predicada se haga carne y realidad cuando sea puesta en práctica. Hermanos, la iglesia es edificada según el funcionamiento activo de cada miembro. Piensa en esto y reflexiona en esto profundamente. Ponte de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos confrontas, porque nos ayudas y nos animas a crecer, Señor, a poner en práctica lo que tenemos que hacer. Te adoramos, Señor. Ayúdanos y danos la fuerza necesaria, Señor, para poder afrontar esta verdad, para poder terminar de entender que somos parte de un cuerpo, que nuestros hermanos nos necesitan. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra pereza, en nuestra simpleza. Ayúdanos a ser activos, Señor. Ayúdanos a ser intencionales en poder llevar a cabo la obra del ministerio y poder cumplir con el don que tú nos has dado para que la iglesia sea edificada. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.